Nadie parecía fijarse aquella mañana en el hombre sentado en el banco, frente a la entrada principal de la corporación Excellence. Llevaba pantalones raídos, una camisa descolorida y tenía un semblante sereno, casi fuera de lugar en el ritmo acelerado de la ciudad. El portero lo observaba desde lejos, receloso, como quien intenta adivinar si ese desconocido tenía algún motivo legítimo para estar allí. Cuando finalmente se levantó y entró en el vestíbulo, el contraste fue llamativo. Mármol pulido, trajes alineados, voces llenas de autoridad resonando por los pasillos. Benedito caminaba despacio, con una mirada tranquila que desentonaba con el ambiente. Cada paso parecía un recuerdo, no de los años de gloria, sino de la promesa silenciosa que lo había traído de vuelta. Mientras los demás lo veían como un anciano sin rumbo, él veía cada rincón de aquel lugar como un reflejo de su propia alma, que había dejado dormida. La recepcionista fue la primera en reaccionar. Una mirada rápida, seguida, de un susurro impaciente. ¿Se ha perdido? Benedito solo sonrió, sin responder. La cola detrás de él comenzó a crecer y, en pocos segundos, empezaron las risitas. Uno de los ejecutivos que pasaba comentó en voz alta para que todos lo oyeran. Ahora deben estar dejando entrar a cualquiera. La vergüenza colectiva parecía alimentar la necesidad de burlarse. Pero Benedito permaneció allí, tranquilo, observando cada rostro como quien recoge fragmentos de una verdad que ya imaginaba. Nadie lo sabía, pero detrás de esa mirada había una mezcla de dolor y curiosidad. El dolor de darse cuenta de lo que el dinero había hecho con su creación, y la curiosidad de saber si aún quedaba algo humano bajo ese barniz de éxito. Cuando el supervisor lo vio parado cerca del ascensor, sosteniendo una tarjeta de identificación provisional que la recepcionista le había entregado de mala gana, reaccionó como si hubiera visto una amenaza. Se acercó rápidamente, sin ocultar su tono autoritario, y le preguntó qué hacía allí. Benedito explicó con calma que solo quería hablar con alguien de la dirección, pero apenas terminó la frase, ya escuchó una risa corta y seca. «Este no es lugar para mendigos», dijo el hombre, arrancándole la tarjeta de identificación de las manos. Las personas a su alrededor fingieron no ver nada, pero las miradas curiosas delataban el malestar colectivo. Benedito no respondió, solo dio las gracias y se dio la vuelta, como si nada pudiera ofenderlo realmente. Por dentro, sin embargo, algo le dolía. No por la grosería en sí, sino por la silenciosa constatación de que aquel lugar, construido en su día con tanto propósito, había perdido su sentido. Minutos después, cuando ya se disponía a salir, un pequeño alboroto llamó la atención en el vestíbulo. Uno de los directores, atraído por el murmullo, reconoció en él al viejo inconveniente del que todos hablaban y decidió resolver el problema personalmente. La forma en que el hombre se acercó, con aire de superioridad y una sonrisa cargada de sarcasmo, era el retrato exacto del tipo de persona que Benedito y Elena juraron nunca permitir que la empresa formara. Las palabras salieron en tono alto y brusco para que todos las oyeran. Algunos empleados intentaron contener la risa, otros simplemente desviaron la mirada. Y Benedito, una vez más, lo escuchó todo en silencio. En ese instante, más que humillación, lo que sintió fue pena, no por él, sino por las personas que se habían convertido en prisioneras de su propia vanidad. La situación empeoró a primera hora de la tarde, cuando Priscila, la directora de operaciones, bajó a la recepción tras escuchar comentarios sobre un viejo harapiento que intentaba infiltrarse en la empresa. Caminó con paso firme, rodeada por 2 guardias de seguridad y las miradas curiosas de los empleados que se agolpaban discretamente cerca del pasillo principal. La escena parecía un espectáculo de poder, y a ella le encantaba. Cuando se detuvo frente a Benedito, le lanzó una mirada que mezclaba desprecio y repugnancia. Le preguntó quién se creía que era, invadiendo una corporación de alto nivel. Él solo respondió que estaba allí para observar, y esa sencillez pareció ofenderla. El tono de la conversación se elevó. Priscila lo acusó de estar allí para pedir dinero. Se burló de su ropa y, presa de una ira infantil, tomó el cubo de agua que estaba siendo utilizado por el personal de limpieza y se lo echó encima, bajo las risas nerviosas de los
que observaban. El silencio que siguió fue extraño, una mezcla de conmoción y culpa colectiva. Benedito se quedó inmóvil, con la ropa pegada al cuerpo, el pelo mojado cayéndole sobre la cara. Pero la mirada no cambió. Todavía había serenidad allí, una calma que nadie podía entender, mientras ella respiraba jadeando, tratando de mantener la autoridad que acababa de perder. Benedito dio un paso adelante, mojado, pero erguido, sin gritar, sin exigir nada. Lo que se veía en ese momento no era humillación, sino una presencia firme que parecía crecer en medio de la vergüenza general. Miró a su alrededor, observó cada rostro, los curiosos, los risueños, los avergonzados, y habló en voz baja, pero clara. Creo que es suficiente. Esas palabras, sencillas y tranquilas, atravesaron el vestíbulo con un peso que nadie esperaba. Priscila intentó responder algo, pero su propia voz falló. Benedito sacó entonces del bolsillo interior de su abrigo un pequeño sobre arrugado, el mismo que llevaba consigo desde que había salido de casa esa mañana. Dentro había una tarjeta antigua, amarillenta por el paso del tiempo, con el nombre que todos conocían, pero que nadie se atrevía a asociar con aquella figura: Benedito Silva Andrade. La reacción fue inmediata. Miradas cruzadas, murmullos crecientes, respiración contenida. El nombre sonó como una descarga eléctrica. Algunos ejecutivos más veteranos abrieron los ojos como platos. Otros se miraron entre sí con desesperación, tratando de encontrar una explicación que tuviera sentido. Benedito Silva Andrade. Era imposible no reconocerlo. Ese nombre estaba grabado en las paredes de la sede, en las placas fundacionales y en cada documento oficial de la empresa. Pero nadie lo había visto en persona en los últimos años. Muchos creían que estaba muerto. Otros decían que lo había abandonado todo tras la muerte de su esposa. Y ahora estaba allí, en carne y hueso, empapado, ante ellos. Benedito miró a su alrededor con una calma que contrastaba con el pánico colectivo y dijo, casi en un susurro: fundé este lugar con mi esposa, Elena, y he vuelto para ver lo que queda de él. Sin gritos, sin amenazas, solo la cruda verdad, pronunciada con la serenidad de quien ya conoce el resultado de una prueba antes de terminarla. Y en ese momento, el aire pareció volverse más pesado. Era como si el propio edificio, antes símbolo de estatus, sintiera vergüenza. Priscila dio un paso atrás, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Máscara de autoridad se desvaneció en segundos. Benedito continuó, no con rencor, sino con una tristeza casi paternal. Contó que le había hecho una promesa a su esposa antes de que ella falleciera, la de verificar si la empresa aún tenía alma. Dijo que Elena creía que toda institución solo permanece viva si es capaz de cuidar a las personas, y que esa prueba, que había comenzado 4 días antes, tenía un único propósito: demostrar si aún existía humanidad en todo aquello. Mientras hablaba, la vergüenza se extendía por los rostros a su alrededor. Nadie se atrevía a interrumpir. Algunos ejecutivos más jóvenes desviaban la mirada. Otros parecían luchar contra las lágrimas. Era como si, de repente, todos se dieran cuenta de que no estaban siendo juzgados por un hombre, sino por algo mucho más grande, por la conciencia que habían enterrado en nombre del éxito. El silencio que se formó en ese vestíbulo fue el tipo de silencio que nadie olvida. Ya no se oían ruidos de teclados, ni pasos apresurados, ni risas. Solo la respiración pesada de decenas de personas que, por primera vez en mucho tiempo, se veían despojadas de su propia arrogancia. Benedito abrió la carpeta que llevaba y sacó 3 sobres, cada uno con una carta escrita a mano por Elena. Ese gesto, sencillo y lento, parecía tener un enorme peso simbólico. Explicó que las cartas habían sido escritas por ella antes de morir, como parte de lo que llamaba la prueba del alma. La primera carta, dijo, debía leerse en caso de que la empresa hubiera perdido su humanidad, y en ella Elena ordenaba que se cerrara todo, que los beneficios no justificaban el vaciamiento moral. La segunda, en caso de que hubiera un arrepentimiento sincero, y la tercera, para cuando hubiera una chispa de esperanza.
Benedito se detuvo, miró a su alrededor y respiró hondo antes de abrir la segunda carta. El sonido del papel al desplegarse pareció resonar más fuerte que cualquier palabra. En ese instante, el ambiente en la empresa cambió. Aquellas personas que, hasta unas horas antes, se burlaban de un hombre mojado y sin pretensiones, ahora lloraban discretamente. Elena, con su suave caligrafía, había escrito palabras sencillas, pero devastadoras. Si hay arrepentimiento, den una segunda oportunidad a lo que aún late. La empresa no es el edificio, ni el nombre, ni los beneficios. Es el corazón de quienes deciden cuidar de ella. Mientras Benedito leía, era como si su voz resonara en cada rincón, recordando a todos el motivo por el que había nacido esa corporación. Priscila no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló ante él, pidiendo perdón con la mirada. Ningún discurso de liderazgo, ninguna charla motivacional tendría el poder de esa escena. Fue el tipo de momento en el que las máscaras sociales caen de golpe y lo que queda es solo la cruda verdad. Todos allí se habían olvidado de ser humanos. Benedito abrió entonces el tercer sobre, el último que quedaba. La letra de Elena temblaba un poco, escrita en los últimos días de su enfermedad, pero las palabras transmitían una fuerza serena. Ella llamaba a ese texto Plan Elena. En él, describía una nueva forma de dirigir la empresa, basada en la empatía, la transparencia y el propósito. No se trataba de caridad ni de discursos vacíos, sino de transformar el ambiente de trabajo en un espacio de crecimiento humano. Cada decisión, cada proyecto, cada liderazgo debía nacer de una simple pregunta. ¿Esto mejora la vida de las personas? A medida que leía, lo que antes parecía solo un edificio frío y corporativo comenzó a llenarse de una energía diferente. Los empleados que antes se evitaban intercambiaron miradas cómplices. Algunos se acercaron a compañeros a los que habían ignorado durante años. Benedito no tuvo que ordenar nada. El cambio comenzó allí, silencioso, genuino, como si el espíritu de Elena estuviera caminando entre ellos. Al final de ese día, cuando el sol ya se ponía detrás de los cristales espejados de la corporación Excellence, Benedito se dirigió al pequeño jardín en la parte trasera del edificio, un espacio que Elena había creado años atrás y que, irónicamente, casi nadie frecuentaba. Allí se encontraba una antigua placa con su nombre, cubierta de polvo. Se arrodilló, la limpió con sus propias manos y se quedó allí en silencio durante unos minutos. Ya no había tristeza, solo la sensación de deber cumplido. Elena, aunque ausente, había transformado toda una empresa, y él sabía que nada de eso había sido una coincidencia. Al levantarse, miró el edificio iluminado y se dio cuenta de algo que le hizo sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, había vida allí dentro. La prueba había terminado. Y, en el fondo, Benedito comprendió que no había sido él quien había enseñado a esos ejecutivos lo que era la humanidad, sino ella, Elena, la verdadera fundadora de la excelencia.